Bueno, para terminar con la última parte de vibracional, vamos a ver la espectroscopía Raman. Y casualmente lleva este nombre en honor a Chandrasekhara Venkata Raman, que es un físico indio, fue un físico indio, que en el año 1928 descubre este efecto, que se lo reconoció con su nombre, y que en 1930 le mereció el Premio Nobel de Física. El efecto Raman es la dispersión inelástica de fotones. Es decir, cuando una muestra es excitada por un láser, la mayoría de los fotones son dispersados sin cambiar la longitud de onda, es decir, sin variar su energía, mantienen su energía. Eso es lo que se llama la dispersión elástica, es decir, igual energía, o dispersión Rayleigh. Ahora, si un fotón sufre una dispersión inelástica, es decir, con un cambio de energía, es lo que descubrió este físico hindú y por eso se le dio el nombre al efecto, conociéndose como efecto Raman, es decir, la dispersión inelástica de fotones. Es decir, cuando uno tiene una muestra en un estado, digamos, basal, ¿sí? En el caso vibracional, y es excitada con una energía, con un láser, entonces va a un estado de energía virtual y luego sufre la desexcitación. Cuando vuelve al mismo nivel, la luz o la energía de excitación o la de desexcitación es la misma. Por eso esto es lo que se llama dispersión Rayleigh. Ahora, si la muestra es excitada y va al estado virtual, y cuando se desexcita no va al mismo estado basal, sino que va a un nivel energético vibracional superior, entonces esto tiene una variación de energía. Es decir, es excitada con una energía y se desexcita con otra. O al revés, que la muestra primero pase a un estado vibracional superior y es excitada con un láser a su nivel de energía virtual, y cuando se desexcita va directamente a su estado de energía vibracional basal. Entonces, la energía de desexcitación es diferente a la energía de excitación. Por lo tanto, ambos procesos se conocen como efecto Raman o dispersión inelástica o scattering inelástico. ¿Sí? Las dos formas que se conocen son como digamos, las líneas, generan las líneas de Stokes y las de anti-Stokes. Obviamente que la sensibilidad de una es diferente a la otra porque es mucho más probable encontrar en el estado basal que algunas estén en el estado vibracional excitado. ¿Sí? Es así que cuando se produce el scattering Rayleigh, entonces la diferencia de energía entre digamos, la excitación y la desexcitación es la misma, por lo tanto el delta de energía es cero. Mientras que tanto en las líneas de Stokes como anti-Stokes vamos a tener un delta de energía que, si observamos bien, ese delta de energía tiene que ver con los niveles vibracionales de la molécula o del enlace que está absorbiendo. Por lo tanto, es una forma indirecta de medir situaciones de energía vibracional que van a corresponder a las características de la molécula. ¿Cuáles son las ventajas de Raman? Por un lado, que es un método no destructivo. Eso es importante, sobre todo en aplicaciones forenses y sobre todo cuando uno está utilizando, digamos, una muestra muy pequeña y debe conservarla.
para repetición de muestras o nuevos análisis. Por otro lado, es muy sencillo, es poca la preparación de la muestra, en muchos casos directamente no hay preparación de muestra, no hay contacto con la muestra, se pueden hacer estudios a distintas temperaturas, incluso a altas temperaturas, se pueden hacer medidas in situ, incluso en muestras que estén envasadas en vidrios o en plásticos, etc. Es decir, porque el láser atraviesa esas mediciones, por lo tanto no tiene ningún problema. Y a veces se puede usar para identificar algunos contaminantes pequeños si no están a nivel de trazas. ¿Cuáles son los materiales susceptibles en Raman? La condición para poder tener absorción en Raman es que haya variación en la polarizabilidad de una molécula. Así como para obtener un espectro en el IR medio teníamos que tener un momento dipolar distinto de cero, y entonces veíamos la variación de ese momento dipolar, con qué frecuencia variaba, y esa frecuencia tenía que ser coincidente con la energía radiante. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es la polarizabilidad, es decir, esa nube electrónica que está entre los, entre los átomos que están, digamos, vinculados mediante un enlace, vamos a ver cuán fácil o cuán maleable es esa nube electrónica. Eso habla de la polarizabilidad. Y si uno lo ve a aspectos físicos más, digamos, más visuales, es, digamos, cuanto más polar es la unión de ese enlace, menos polarizable es. Es decir, más polar, yo tengo incluso un mayor efecto para poder medir en el infrarrojo medio. Pero para el caso de Raman, yo tengo que cuanto más polar es esa unión, entonces más difícil es modificar esa nube electrónica. Por lo tanto, menos maleable, o sea, es menor la polarizabilidad, por lo tanto voy a tener una menor sensibilidad al efecto Raman. La mayoría de los materiales presentan actividad Raman, con distinta intensidad, mayor o menor. ¿Sí? Tienen señales fuertes, por ejemplo, en general las moléculas orgánicas y las inorgánicas poliatómicas. Por otro lado tenemos señal más débil, las moléculas pequeñas, de alta polaridad, como dijimos anteriormente, todo lo que sea de mayor polaridad es, digamos, contraproducente para el efecto Raman. Tienen señal débil el agua, es interesante porque eso la humedad ambiente no nos va a molestar. Moléculas solo con uniones carbono-carbono o carbono-oxígeno, como alifáticos, azúcares, celulosa, etc. Todos esos tienen señales más débiles. ¿Cuáles son los materiales difíciles en Raman? Y las muestras negras o muy oscuras, muestras con colores muy intensos como azul, verde brillante, muestras fluorescentes, todo lo que es fluorescencia es importante porque todo eso digamos, obstaculiza la medida en Raman. Las sustancias elementales y la mayoría de los metales, los productos naturales y sustancias biológicas, a veces porque florecen, y también son las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, etc. Todos esos son materiales que son muy difíciles para poder ser observados por Raman. Si comparamos Raman con el infrarrojo cercano, podemos ver algunas similitudes. Por ejemplo, mediciones sin contacto con la muestra, el uso de fibras ópticas, el menor contacto del agua que con respecto al infrarrojo medio, Raman incluso menor que el infrarrojo cercano. No es apropiado para trazas, ya que digamos, a nivel, digamos, con respecto al MIR, que es mucho más sensible, y no se puede analizar elementos o sales iónicas. Obviamente las sales iónicas es imposible.
¿Cuáles son las diferencias entre Raman y el infrarrojo cercano? Por un lado, la selectividad. Raman tiene mucha mayor información y, por lo tanto, interpretación espectral. El desarrollo de métodos e implementación en Raman es mucho más sencillo y más rápido. El volumen de muestra en NIL, en el infrarrojo cercano, es mucho mayor que en Raman. También eso lo hace mucho más representativo para la determinación o el control de procesos. Aspectos físicos de las muestras, por ejemplo, humedad, tamaño y forma de partículas, tienen mayor, digamos, influencia en el infrarrojo cercano que en Raman. La ventaja para NIL es que se pueden utilizar para análisis de estos factores. La ventaja para Raman es que es insensible a estos factores. Entonces se pueden hacer mediciones sin tener problema ni con el tamaño de partícula, la forma de las partículas, ni la humedad. Raman es aplicable también a cualquier estado de la materia, sea gas, líquido o sólido, en solución, cristal, fibras, film, etc. Cualquier estado de la materia puede ser aplicado Raman. Algunos aspectos a considerar acerca de esta metodología. Las interferencias, por ejemplo en NIR tenemos humedad, materiales de algunos recipientes, propiedades físicas de las muestras, y en Raman la fluorescencia. Uno de los mayores problemas de Raman es la fluorescencia. Si bien Raman es una técnica nueva, está en desarrollo, no tan disponible, para ciertas aplicaciones industriales todavía sigue siendo de costo un poco elevado, y hay algunas dificultades, o había, ahora no tanto, para el uso de láseres, sobre todo en ciertas regiones. ¿Por qué es importante lo del láser? Porque, por ejemplo, una de las mejores técnicas para evadir el problema de la fluorescencia es cambiar el láser. Hay sustancias que son fluorescentes para un láser y para otros no. También el láser es interesante porque uno puede lograr distinta sensibilidad variando la potencia del láser. También sabemos que la potencia del láser puede influir en hacer experimentos a distintas temperaturas, y también podemos considerar que es muy interesante el Raman para el estudio, digamos, de materiales en general, porque puede ser tratado, digamos, toda la, digamos, la masa de un material como como si fuese una sustancia única, como si fuese una red, ¿sí?, empacada, y que podemos ver ese material, algunas propiedades físicas de ese material, como por ejemplo, elasticidad, conductividad eléctrica o térmica, porque eso podemos ver algunas características a través de los fenones que se pueden, digamos, analizar por Raman, porque Raman es una técnica que es muy, pero muy sensible a cambios de estructuras. Y entonces eso es una de las, digamos, caminos que está siguiendo Raman para, digamos, como de gran aplicabilidad en el estudio químico de materiales. Y bueno, y por otro lado podemos ver que Raman, al igual que el MIR, se está acoplando a microscopios, entonces tenemos también una resolución espacial adecuada, podemos hablar del orden del micrón, 10 micrones, 100 micrones con este tipo de microscopios. Podemos hacer análisis in situ o también in vivo a través de las fibras ópticas, y también hay otras técnicas que están apareciendo como la resonancia Raman, que puede, digamos, tener una ampliación selectiva de la intensidad de algunas señales, y lo que hace es que se pueda obtener una mayor resolución y sensibilidad frente a ciertos aspectos.